nos llena de mucho gozo en el corazón que usted esté por ahí en el chat todavía y esté por ahí pendiente a lo que es esta difusión. Amén, así Así es. que, como siempre así hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos vamos a Hechos 9, del 1 al 20. Y el Señor tiene la palabra, el Señor Jensen Dávila. Así que le estamos dando, ¿verdad?, la oportunidad que saque su Biblia, Hechos 9, del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién es? Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron los ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó, se bautizó y comió, recobró la fuerza y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Señor Jesús. Vamos rapidito para el Salmo. Y dice así. Salmo 16. Salmo 16 dice. Vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio. Repítalo. Vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio. Un mandato. Amén. Amén. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Bendito Dios, bendito es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué lindo evangelio. Vamos rapidito Salmo. Vamos rapidito para el evangelio. Estamos así, el evangelio según San Juan 6 del 52 al 59. Y dice así. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi vida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron por él que coma de este pan, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Bendito Dios. Y dice, todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Y esto es palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Wow, qué lectura, ¿verdad? Qué lectura tan maravillosa. Y miréis lo que hace nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cuando un hombre o una mujer no está en los caminos del Señor, cuando un hombre y una mujer no está en vida santa, cuando un hombre y una mujer está perdida en la vida, perdida en el mundo, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que dice que Saulo respiraba amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, bendito Dios,
que el Señor era el que llevaba y el que lleva y rige la vida. Saulo en ese momento era el perseguidor de la iglesia. Era el perseguidor de la iglesia, era el que mataba a los creyentes. Así mismo es. Así como está pasando en Siria, así como está pasando en otros países, ¿verdad? Mire cómo son las cosas de la vida. Una persona que no creía en Dios, que no creía en la palabra del Señor, que no creía en los mandamientos, que no creía en el Cristo resucitado, que Felipe y los demás, ¿verdad? Que estaban, igual que Juan, igual que Pedro, que estaban llevando por el mundo. No creían en esa palabra del Señor. Y mire lo que hace el Señor Jesús, ¿verdad? Él iba por un camino, ¿verdad? Y el Señor lo tumbó del caballo, le cegó sus ojos. No podía ver, no sabía dónde estaba. Escuchó una voz: ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Por qué me persigue? El Señor siempre ha sido, ¿verdad? En cada momento, Él llega en el momento justo y exacto. Amén. Él llega en el momento justo y exacto que usted y yo lo necesitamos. En este momento, en este pasaje, ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 20, el Señor nos enseña que nadie está contra su voluntad. Que el Señor nos enseña que nadie está contra sus mandatos. El Señor nos enseña aquí y nos da, ¿verdad? Esa rectitud del Señor, porque el Señor es justo. Así como el Señor sacó de la muerte a la hija de Jairo, ¿verdad? Que le dijo: levántate. Así como hizo tantos signos de milagros, ¿verdad? Así hace también, rige, no con vara, no con piedra. Él rige con su mandato, con su espíritu. Y así como tumbó a Saulo, ¿verdad? Que lo tumbó del caballo y le cegó. Le dijo, así como también le dijo a los ángeles, ¿verdad? Escogió a personas para que dijeran y rigieran y llevaran a Saulo, porque lo cegó de momento. Es algo como que le cayó en oscuridad. Cayó en oscuridad y él no sabía dónde estaba, no sabía qué le pasaba. Ya su prepotencia no la actuaba igual, porque se sentía indefenso, no veía a aquel. En estos momentos estaba bien en el propósito de él, en el propósito que él desea que usted sienta su poder, que usted sienta el mandato, que usted sienta aquella persona que lo está acusando, aquella persona que lo está persiguiendo. Jesús siempre la va a proteger, Jesús siempre la va a custodiar. En este momento Saulo no sabía dónde estaba, pero le dijo que, Jensen, Él le dijo, le dio mandato, porque haciendo una parte, ¿verdad? Saulo amenazaba a los discípulos, sí, señor, los perseguía. Y cuando el Señor, él tuvo el privilegio de escuchar la voz del Señor, amén, de escucharlo directamente, porque Dios conoce los corazones. Y le dice: ¿por qué me persigue? Pero también le dio un mandato, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, ahora levántate. Le dice él: ahora levántate, porque él pudo haber dicho: no me voy a levantar, ni no voy a... Pero para que ustedes vean el poder del Señor, le dice: ahora levántate y entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. No tan solo Saulo, los acompañantes, dice aquí, ¿sabes? Que se detuvieron mudos porque oían la voz, ¿sabes? Oían esa autoridad que salía de esa voz, pero no veían a nadie. Y entonces, ¿verdad? No veían a nadie. Saulo se levantó y estaban los ojos que él no podía ver, ¿verdad? Pero así tenemos a veces en nuestro corazón que no vemos, escuchamos, no vemos nada y nos limitamos a escuchar, ¿verdad? Y sin ver, sin abrir ese corazón. Y Ananías, obedeciendo, ¿verdad? Lo que el Señor le dice, entró en la casa y le impuso la mano diciendo: hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venía por el camino, para que recobre la vista y te llenes del Espíritu Santo. O sea, que el Señor le da la oportunidad a todo aquel que tiene, ¿verdad? Yo lo veo, esa ceguera que nosotros a veces tenemos
¿verdad? De no seguir, sí, yo sé que Jesús está ahí, sí, no, y no queremos hacer nada más. Nos limitamos a las cosas cotidianas y el Señor le dio un mandato a Ananías y yo lo veo como un mandato hacia nosotros, ¿verdad? Y le impuso las manos y le dice que lo envía el Señor Jesús, que se te apareció cuando venía por el camino para que recobre la vista y te llenes del Espíritu Santo. O sea, que tú puedas ver y te llenes del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron los ojos como unas escamas. Recobró la vista y se levantó. Se bautizó también. Se bautizó. Comió y recobró la fuerza. Y se quedó unos días con los discípulos de Damasco, los mismos discípulos que él perseguía, respirando amenaza contra los discípulos del Señor. Muy pronto se puso a proclamar en la sinagoga que Jesús era el Hijo de Dios. Muchas veces nos tiene que pasar cosas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y esos cantazos que a veces nos llegan, que uno hace ¡boom! ¿Verdad? Que nos ha pasado a todos. Y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y es que el Señor nos da ese cantazo para decirle, mire, aquí estoy yo, no quiero que te pierdas. Sigue mi camino. Y nos da un mandato. Si no, por ese lado no, por este. Y a veces nos cegamos y se nos pegan esas escamas en los ojos y nos vemos y nos vamos ahí sin rumbo. Nos dejamos llevar por nuestras propias cosas. Pero el Señor nos da ese cantazo y Hoy en día ahora no veo. Jesús es así. Jesús está contigo en mirar diferentes formas de diferentes sentimientos, porque hay que tener el sentimiento y la misericordia en nuestro corazón para que ese corazón sea llevado por el Espíritu Santo. Mire qué lindo el Salmo de hoy. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Qué lindo es nuestro Padre, ¿verdad? Ese salmista buscando siempre alabar al Señor, buscando siempre esa conexión divina, para que ustedes vean que, y nosotros también, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial es tan maravilloso, tan bondadoso, es amor, esa libertad que nos da de hacer nuestras cosas, pero también nos rige de la manera más espectacular que usted se imagina, porque cuando Dios rige de verdad, cuando Dios quebranta de verdad. Amén. Y a lo mejor usted, esa vicisitud que está pasando ahora, ese problema que está pasando ahora, esa dificultad que está pasando ahora, esa enfermedad que está pasando ahora, a lo mejor es para que usted se fije y haga la voluntad de Jesús. Mírelo del punto de vista. A veces nos quejamos por esta enfermedad, a veces nos quejamos por esta dolencia, pero no vemos el punto de vista que a lo mejor Jesús lo está usted utilizando como está utilizando a Saulo y como utilizó a Saulo. Amén. A lo mejor no lo deja ciego. A lo mejor tiene, ¿verdad?, una enfermedad que usted dice, yo me voy a morir con esto. Pero ¿sabes qué? Jesús es el único que nos puede sacar, ¿verdad?, de esa oscuridad, como así estaba Saulo, que lo sacó de una oscuridad, de la ceguera que tenía, de la ceguera de no ver aquel propósito, el propósito de Jesús. Que hoy Jesús, ¿verdad?, le dé propósito y usted vea el propósito de Él. Mire qué lindo, vuelvo y repito, alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo en todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Amén. Aleluya, glorifique al Señor en todo tiempo y en todo espacio, que Él sea glorificado, que Él sea alabado, que Él sea el que rige y lleve su día hoy. Mira el Evangelio del Hijo del Hombre. Beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne, bebe mi sangre, vive la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. O sea, no es una opción. No te está diciendo, bueno, tú puedes comer. Y no, es que te está dando un mandato. O sea, y las consecuencias de el no hacerlo. Y aquí te lo dice bien claro. En verdad, les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes.
El que come mi carne